En este nuevo vídeo de mi serie dedicada a los fundamentos de la política, vamos a hablar de un concepto elaborado por, probablemente, uno de los 5 filósofos más importantes de la historia, Aristóteles. Ese concepto es el de zoon politikon, animal político, referido al hombre como tal, no animal social, animal político. ¿A qué se refiere Aristóteles con esto? O por lo menos, ¿qué lectura hacemos desde el materialismo político de esta idea de Aristóteles? Quédate a ver este vídeo y lo descubrirás. El concepto aristotélico de zoon politikon se traduce literalmente como animal político o animal de la polis. Se trataría de un sujeto que ya ha superado el estado de salvajismo y de barbarie, aunque haya partido de él y de las herramientas técnicas que en esos estados ha podido producir para desde ellos conformar la vida política, la cual es el campo institucional más complejo generado por nuestra especie, sin parangón en otras, aun cuando en ellas puedan encontrarse elementos complejos de organización social como las colmenas en abejas, los termiteros, los hormigueros, las bandadas de aves y su comportamiento flocado, las estrategias de caza de las bandas de chimpancés, etc. Por no hablar de la organización social de los homínidos prehistóricos. Todo ser vivo es social por necesidad, ya que no puede sobrevivir sin otros seres vivos de su especie o de otras para alimentarse o realizar acciones de simbiosis, relación estrecha entre seres vivos para lograr el mutuo beneficio en sentido mutualista, en que uno de los organismos no sale ni perjudicado ni beneficiado. Lo mismo puede ocurrir en la vida política, pero de manera muy diferente. Aclaro que aquí mutualismo no lo digo en el sentido ideológico que apoyó Pierre-Joseph Proudhon, el anarquista, escritor de ¿Qué es la propiedad? Y de La filosofía de la miseria, con el cual se enfrentó Marx, a pesar de ser amigos. Hablamos de mutualismo de cooperación mutua entre especies, que eso ocurre entre especies animales, entre especies vegetales, entre especies animales y vegetales, entre fungi y vegetales, etc. Sigamos con el vídeo. Solo el hombre en abstracto y en concreto es zoon politikon, en tanto que vive con otros iguales a él, porque si vive en soledad, según Aristóteles, o es una bestia o es un dios. Y aunque las bestias puedan adquirir la condición de numen religioso debido a sus capacidades y características, tal y como expuso Gustavo Bueno en su libro El animal divino de 1985, bestias y dioses se encuentran en otro plano totalmente distinto respecto al marco en que se desarrolla la vida política, tanto desde una perspectiva creyente, metafísica, que afirme su existencia, como desde una perspectiva atea, materialista, que niegue tanto su existencia como su esencia, esto es, aquello que hace que algo sea lo que es en distintos contextos espacio-temporales. El zoon politikon es también homo faber, pues solo puede realizarse como tal en el espacio de la vida política, al tiempo que es producto de ella, y a su vez ella es producto del sujeto biológico, cuya corporeidad es el soporte sobre la que se construye el zoon politikon. Es decir, este es la persona, institución histórica, mientras que aquel, el ser humano, es el organismo de la especie biológica que ha logrado producir la vida política, dando un salto cuantitativo y cualitativo hacia la comunidad política. Es muy importante tener esto en cuenta porque el zoon politikon no es un producto anterior a la vida política, sino que es un producto de la misma, y al mismo tiempo que es un producto de la misma, la desarrolla. Esto es fundamental para entender el materialismo político. Sigamos. Solo en el marco de la vida política puede desarrollarse, produciendo instituciones cada vez más complejas, el zoon politikon. Las finalidades más complejas que este sujeto puede desarrollar, también enclasado en grupos de sujetos que son, a su vez, zoon politikon, solo son posibles, como decía, en la vida política. La filosofía, la tecnología, las ciencias, la economía, la acción política, el arte, etc., solo son posibles a través de la transformación del ser humano en persona, en zoon politikon, mediante la producción o transformación de la vida humana prepolítica en vida política. Transformación no improvisada, sino fruto también de la acción práctica y productiva del homo faber, el hombre que fabrica herramientas, instituciones, símbolos, ceremonias, etc. El zoon politikon es el resultado de la producción de la vida política, que a su vez es la consecuencia causal de la humanización de la naturaleza. Es más, la idea misma de naturaleza abstraída de la de cultura es producto de la vida política, que ha logrado clasificar los elementos de los que parte la producción de la vida política como recursos cuya relación con el hombre no es propiamente social, aunque dependan de una compleja organización social y política
para poder ser transformados. De ahí la utilidad del concepto o de la teoría de Gustavo Bueno del espacio antropológico, para entender todo esto. La transformación, vamos a decirlo así, del homo faber, del hombre prepolítico al hombre político, a la persona, al zoon politikon. Pero, ¿qué es esto del espacio antropológico? Os lo voy a explicar a continuación. La utilidad del concepto de espacio antropológico de Gustavo Bueno, elaborado en 1996, sirve para poder entender la relación de la vida política con los elementos sociales y no sociales que la conforman, mediante la producción organizada y racionalizada institucionalmente de la misma. Los materiales con los que cuentan los hombres para producir la vida política, que, insistimos, parten de la vida prepolítica, existen contextualizados por dicho espacio. La idea de un espacio antropológico presupone la tesis de que el hombre existe únicamente en el contexto de otras entidades no antropológicas y, por extensión, no políticas en el sentido del zoon politikon. Ni este, ni tampoco su ancestro prepolítico viven aislados del universo, sino que están envueltos por él, por otras realidades no antropológicas como plantas, animales, piedras, cuerpos de todo tipo, incluidos cuerpos extraterrestres, etc. El concepto de espacio antropológico determina los ejes necesarios y suficientes, en principio, para coordinar este espacio, al menos en términos de los elementos materiales conocidos que nos envuelven y que, a su vez, forman parte de nosotros, de nuestro organismo. Partiendo de Aristóteles y de la escolástica católica, Bueno transforma el espacio tridimensional que estas filosofías establecieron, relaciones del hombre consigo mismo y con otros hombres, relaciones del hombre con la naturaleza y relaciones del hombre con los dioses o con Dios, en un sentido materialista, ateo, por lo que Dios y los dioses no constituirán el tercer eje de dicho espacio. En los otros dos, además, se añaden los elementos aportados por el materialismo histórico de Marx y por el materialismo cultural del estadounidense Marvin Harris. De esta manera, la lectura que hacemos desde el materialismo político de los tres ejes del espacio antropológico del materialismo filosófico de Gustavo Bueno es la siguiente. Y advierto, es una lectura desde el materialismo político, no es exactamente la lectura que hace el propio Bueno. Se parte de él, pero se amplía, añadiendo cosas de Marx y cosas del materialismo cultural de Marvin Harris. Atentos, los tres ejes del espacio antropológico son el eje circular, el eje radial y el eje angular. El eje circular es el eje del espacio antropológico donde se dan las relaciones del hombre consigo mismo y con otros hombres, principalmente a través de cosas o instituciones producidas por esos mismos hombres de manera racionalizada. En el contexto del modo de producción capitalista, el elemento fundamental del eje circular del espacio antropológico son las mercancías, cuya conformación y puesta en circulación en el marco de las relaciones de producción parte de la transformación de los elementos propios del eje radial. Esto ejemplifica que los ejes del espacio antropológico no son compartimentos estancos, sino que se encuentran en dialéctica y entretejimiento mutuo necesario y de manera constante. Aquí las relaciones son de índole zoológica, reproductiva, sexual, etc., y también de índole simbólica, lingüística, económica, tecnológica, científica, etc. Eso es lo que concierne al eje circular. ¿Y el eje radial? ¿Qué es? El eje radial del espacio antropológico es aquel donde se dan relaciones constitutivas a términos no antropológicos de la llamada naturaleza, pero que no son entidades biológicas. Es decir, con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego, etc. Esto es, los recursos naturales de los que dispone toda sociedad política para ser recurrente, también a nivel económico, y que tienen la característica común de carecer de todo tipo de inteligencia. De aquí se extraen las materias primas que permiten producir los elementos que conforman la racionalidad básica de toda organización social, tanto prepolítica como política. Aquí las relaciones son de índole fisiológica o termodinámica, o de índole técnica y tecnológica, por ejemplo, la producción de herramientas y luego mercancías que relacionan personas entre sí en el eje circular. Hay que aclarar una cosa sobre el eje radial. El radio de acción, de transformación del eje radial del espacio antropológico por parte de nuestra especie, la especie humana, y dentro del marco incluso de la vida política, es siempre muy limitado. A partir de los elementos del eje radial, de sus recursos naturales, de las materias primas, es a través de la cual vamos transformando la naturaleza y produciendo la cultura, porque como diría Gustavo Bueno, la cultura no es más que naturaleza humanizada. Y en esa transformación estamos utilizando ciencias y tecnologías, que es el mayor grado de transformación y de control de la realidad al que podemos aspirar. Pero insisto, nuestro grado de explotación del eje radial es siempre limitado,
Porque la inmensa mayoría de la materia del universo observable, de nuestro universo conocido, es eje radial. Incluso yo me atrevería a decir que, muy probablemente, la inmensa mayoría de los fenómenos de la realidad, del cosmos, de todo lo que ha habido, hay y habrá, y por tanto, de los fenómenos que están por ser conocidos o que nunca incluso conoceremos, son eje radial. ¿Y qué es el eje angular? También es muy importante. Hablemos de él. El eje angular del espacio antropológico es aquel donde se dan las relaciones de los hombres con entidades que no son las propias del eje radial, aun cuando puedan utilizarse esas entidades o parte de ellas para producir mercancías que relacionan personas entre sí en el eje circular, como comida o como mascotas, animales de granja para la ganadería, etc. Es básicamente el eje de las relaciones entre los hombres y los animales, con los que se pueden establecer relaciones de temor o amistad, aunque se pueden tomar en ocasiones a personas y cosas como entidades numínicas con las que se establecerían relaciones radiales, mayormente por error, lo que conduce a cultos religiosos y sectarios. Los animales aquí pueden ser entendidos no como dioses, pero sí como bestias numínicas. Eso sí, la posibilidad de vida extraterrestre entraría, en principio, como relación de tipo angular, aunque dependiendo del grado de interacción y contacto que pudiese producirse con esa vida extraterrestre, también podría impactar en los ejes radial y circular. Aquí las relaciones son de índole biológica o ecológica o de índole numínica o religiosa. El sociólogo y filósofo español marxista Andrés González Gómez, en su crítica de la idea de espacio antropológico, añade la posibilidad de estudiar la figura ontológica del esclavo. ¿En qué eje del espacio antropológico entraría el esclavo? ¿Es una cosa a través de la cual se relacionan personas en el eje circular? ¿Es un elemento de la naturaleza como aparece en el eje radial? Naturaleza no orgánica, en tanto que es cosificado, o es un sujeto del eje angular en tanto que se le trata como un animal de carga o un animal para el arado, aunque estos están ya, diría yo, dentro del eje circular. A mi juicio, el esclavo sería un sujeto cosificado convertido en cosa y por tanto sería un elemento del eje circular. Otra cosa es que se le utilice para explotar elementos o fenómenos del eje radial y del eje angular. Bien, ya hemos descrito los tres ejes del espacio antropológico. Sigamos con nuestra exposición sobre la idea aristotélica de Zoon Politikon desde el materialismo político. Esta relación de ejes en el espacio antropológico tiene su implicación en la vida política, como veremos más adelante, y es común tanto a la vida prepolítica como a la política. La diferencia es el grado de complejidad que la vida política ha permitido desarrollar hasta llegar a la institucionalización de la persona, del Zoon Politikon. El soporte corpóreo material que permite la construcción de la institución persona es el sujeto humano, en tanto que miembro de una especie, el Homo sapiens, que ha podido llegar a desarrollar la vida política transformando su propia realidad corpórea con ello y también la relación con el universo. Persona se suele oponer tanto a cosa como animal. Sin embargo, persona y persona humana son categorías distintas, pese a que están relacionadas. Existen, al menos conceptualmente y con repercusión en la vida política, personas no humanas, como dioses, ángeles, demonios e incluso extraterrestres. Y existen o han existido seres humanos que no son personas, salvo por reconstrucción a posteriori y no sin problemas a la hora de realizar dicha reconstrucción, como los homínidos prehistóricos, las mercancías, determinadas instituciones que son denominadas persona jurídica, los esclavos, etc. La persona humana, como institución histórica producto de la vida política, supone la producción de un novedoso sujeto sobre la base corpórea del sujeto humano como miembro de la especie del Homo sapiens, de la misma manera que la nación política, el Estado-nación, implica la producción de una nueva forma de Estado sobre la base histórica y material de formas de Estado anteriores cuyo territorio, población y recursos se heredan, como en el caso de las monarquías absolutas, las monarquías autoritarias, etc. Así pues, la diferencia entre sujeto, humano y persona estriba en que esta última supone la transformación e incorporación del sujeto humano a la vida política que este mismo sujeto produce, por lo que se convierte él mismo en el proceso de producción de dicha vida política. Por ello, la persona es la categoría que permite incorporar al sujeto humano a las concepciones éticas y morales propias de cada sociedad o comunidad política ya antes del nacimiento. Y aquí tenemos que hablar de una categoría oscura y confusa, como es la categoría de individuo, muy utilizada por el liberalismo político y económico.
¿Qué es esto de la categoría de individuo? ¿Cómo la interpretamos desde el materialismo político? Vamos a tratarlo. Como ya dije, otra cuestión es la confusa, a la vez que oscura, idea de individuo, que tratada como mónada independiente y autónoma de la sociedad, no existe ni puede existir. La idea de mónada es presentada por primera vez en sentido filosófico por el filósofo alemán Leibniz en su obra Monadología, que influyó muchísimo en la forma neoclásica y austríaca de ver la economía política. Sigamos. Los individuos o sujetos humanos evolucionan hacia su condición personal partiendo de sociedades humanas prepolíticas hasta que logran producir la vida propiamente política. El individuo como tal es incapaz de producir la vida política sin partir de la vida prepolítica, que es siempre grupal, colectiva, y por ello no existe ni puede existir de esa manera. Únicamente la persona tiene biografía, que solo es posible en el marco de la vida política. Solamente la persona tiene historia y puede hacer historia. Historia y vida política se conjugan. El proceso de transformación del hombre como sujeto de una especie en persona, una vez comenzado en la transición de la vida prepolítica o prehistórica a la vida política o histórica, es un proceso de renovación constante en cada generación de personas y en cada época histórica. En conclusión, la potentísima idea de Aristóteles del zoon politikon, del animal político, es incompatible con la idea de individuo. Desde el materialismo político, el zoon politikon es la persona. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.